El principio de la sostenibilidad parte de que cuando estas tres interacciones se logran dar de manera equilibrada, logramos que una actividad particular se vuelva sostenible. En el informe Brundtland fue aplicado de manera más concreta al tema del desarrollo. O sea, fue visto como una herramienta de desarrollo, sobre todo porque había una gran preocupación a nivel mundial por el tema ambiental, ¿no? Y cómo las actividades productivas del ser humano se estaban volviendo en su contra al ser bastante intensas y en algunos casos explotativas, digamos, de los recursos naturales. Recuerden que esto se da en el marco de la preparación hacia lo que nos llevó a la Cumbre de Desarrollo Sostenible, o la primera Cumbre de la Tierra en 1992 en Río de Janeiro. Entonces, esto es más o menos como el contexto histórico que vamos a sentar de punto de partida para nuestra conversación del día de hoy. Bien, lo interesante de todo esto fue que, aunque se concibió para términos de desarrollo, el enfoque de sostenibilidad con el tiempo fue aplicándose a actividades y de manera muy concreta a actividades productivas. Es decir, aquellas actividades que eran más cuestionadas de alguna forma, fueron las que de alguna forma capturaron la atención de las personas para hacer que fuesen sostenibles. Hablo de aprovechamiento forestal, de banano, de piña, de palma aceitera, y entonces empiezan a dar el establecimiento de los primeros criterios, indicadores, eventualmente certificaciones, para constatar y verificar que la sostenibilidad se estaba dando en estas actividades productivas. Sin embargo, con el paso del tiempo se han hecho muchos esfuerzos, pero la opinión pública, los consumidores, los productores, las comunidades, cada vez demandan más información sobre los impactos de todos estos esfuerzos. Es decir, es muy común escuchar a una empresa decir, ay, nosotros somos sostenibles, o a un sector diciendo, nuestros métodos de producción son muy sostenibles, pero al final nos cuesta cuando tratamos de materializar qué es lo que realmente eso significa, qué impacto es el que efectivamente estos esfuerzos están teniendo, nos hemos quedado bastante cortos como sociedad. Es así como el mismo sistema de Naciones Unidas en el 2015 lanza los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Son básicamente 17 objetivos que van desde el fin de la pobreza, salud, educación, agua, vida submarina, ecosistemas, y abarca una serie de criterios que de alguna forma componen lo que debería ser la sostenibilidad del planeta, de nuestra comunidad. Lo que se espera es que estos objetivos de alguna forma sirvan para materializar los impactos que todas las actividades que estamos realizando en materia de sostenibilidad se puedan materializar. Entonces, ya vamos cada vez acercándonos hacia una ecuación más tangible, donde realmente podamos medir en cuáles áreas estamos teniendo un impacto favorable y en cuáles todavía estamos debiendo. Algunas curiosidades con respecto a lo que les conté previamente. Bueno, el enfoque de sostenibilidad se ha concentrado principalmente en actividades de producción, ¿no? Nos fuimos como el tema en el que se originó, fueron temas de aprovechamiento inadecuado de recursos naturales, pues obviamente al nacer el contexto de sostenibilidad, todo el mundo se fue detrás de aquellas actividades productivas que de alguna forma tenían un impacto ambiental importante o que no eran consideradas sostenibles. Sin embargo, la primera pregunta que tal vez nos podemos hacer es, ¿y los demás? ¿Qué pasa, por ejemplo, con el comercio, con el consumo, con las actividades de conservación? ¿Son todas estas sostenibles? ¿Podemos decir, por ejemplo, que un parque nacional o un área protegida es sostenible? ¿Podemos decir que la forma en la que el consumidor se comporta en la actualidad es sostenible? Esa es una de las curiosidades que surten por acá. Lo más interesante es que con la experiencia que se ha tenido desde el punto de vista de producción sostenible, se han logrado generar los primeros resultados y se ha generado evidencia abundante de que tiene muchísimos beneficios, entre ellos algunos, el aumento en la eficiencia de los procesos. Al establecer medidas de sostenibilidad hay que tener más registros, más controles que permiten contener los gastos, aumentar la productividad, generar en algunos casos mayores ingresos y mejorar la calidad del recurso natural para producir. Es decir, se ha documentado mejoras en la calidad del suelo, mejoras en la calidad del recurso hídrico y que de alguna forma nosotros no podemos solo pensar en el corto plazo sobre los recursos que estamos utilizando para producir, sino que tenemos que ver si los vamos a lograr tener disponibles a través del tiempo
Y estas prácticas vinculadas a la sostenibilidad sin duda contribuyen de manera favorable a que esto se pueda lograr. Todo esto que está acá nos lleva a pensar en lo importante de poder desarrollar modelos de negocio que sean innovadores, que realmente nos permitan tomar el concepto de sostenibilidad en este mundo globalizado, de cambio climático, de calentamiento global, y realmente proponer modelos de negocio que puedan dar una respuesta más allá de solo un ingreso económico. Modelos de negocio que realmente construyan al bienestar de toda la humanidad, no solo de las empresas de capital, sino que cuyo impacto realmente permita que todos puedan ganar y hacer más sostenible de alguna forma la vida de nuestro planeta. ¿Cuál es el objetivo entonces de estos modelos innovadores de negocio? Bueno, de alguna forma poder demostrar que las actividades que se están realizando contribuyen de manera significativa a algunos de los objetivos o a los objetivos específicos de desarrollo sostenible que han sido pactados por el Sistema de Naciones Unidas. Muy pocas veces estos objetivos de desarrollo sostenible son considerados a nivel de las empresas. Por alguna razón, por quizás haber sido mucho promovidos por Naciones Unidas para el Desarrollo, quedaron como objetivos de desarrollo. Entonces, de pronto, algunas empresas los ven y dicen, no, esto es para los de allá del campo, los que están con desarrollo rural. Y definitivamente, cuando hablamos de desarrollo sostenible, nadie en ningún momento ha dicho que es desarrollo sostenible para los pobres o desarrollo sostenible para la ruralidad. Realmente lo que estamos buscando es el desarrollo sostenible de todos. Y todas las actividades que como seres humanos realizamos de alguna forma deben apuntar hacia la construcción de aportes sustanciales para estos objetivos que han sido determinados. Y estos nos permitirán evidenciar y demostrar el impacto de las actividades que realizamos. ¿Para qué es importante dar a conocer que tenemos un impacto favorable? Bueno, depende de dónde se mire. Desde el punto de vista de las grandes empresas puede ayudar en la imagen corporativa, puede ayudar a crecer y diversificar su negocio, puede ayudar también a tener mayor disposición de recursos naturales, sociales y económicos a través del tiempo. Es decir, lo que queremos dejar como claro en esta filmina es que la sostenibilidad es una gran oportunidad de negocios. Necesitamos romper el mito de que la sostenibilidad es solo una cosa ya para los ambientalistas, es una cosa verde que nadie entiende, sino que realmente es una era, estamos atravesando una era que abre un abanico enorme de oportunidades para desarrollar nuevas formas de hacer negocios. Bien, esto que está acá es más o menos la forma en la que se hacen negocios en su gran mayoría en la actualidad. Es el modelo tradicional del agronegocios. Individuos, o en el mejor de los casos, colectivos de individuos, se vinculan a la cadena de valor, pero no se insertan dentro de ella, no participan de manera activa, sino que simplemente funcionan como proveedores de materias primas, en algunos casos de materias con niveles mínimos de transformación, que son comprados por otros actores, adquiridos por otros actores más dinámicos en la cadena de valor, en la mayoría de los casos a través de relaciones crudas de oferta y demanda, donde prevalece el aspecto económico y lo ambiental y lo social es mínimamente considerado. Al final llegamos a datos tan tristes como los que se publicaron en el 2002 en el informe de la FAO sobre mercados de granos, que decía que del 100% que paga al final un consumidor de arroz, un 10% es lo que va para el pequeño productor, para el productor. Entonces, es una participación realmente marginal, que los excluye de participar de los beneficios de una manera más activa, ¿no? Y de realmente contribuir a su bienestar. Entonces, la pregunta del millón, ¿cómo hacemos para innovar? Si realmente nuestro mundo se rige por las leyes de la oferta y la demanda, por los precios de los commodities, ¿cómo realmente podemos innovar? ¿Será que hay espacio para hacerlo? ¿Cómo ir contra la corriente? Bueno, lo más interesante con el tema de la innovación es que pocas veces las personas, las empresas, las organizaciones se detienen a pensar en cómo hacerlo. Están tan ocupados en el día a día que pocas veces analizan la importancia de detener sus procesos y pensar en la siguiente etapa. Nosotros hemos querido hacerlo a través de todo el trabajo que la Unidad de Desarrollo de Agronegocios hace en materia de analizar los distintos modelos que se están dando a nivel mundial y cómo de alguna forma podemos proponer
cambios en la forma en la que tradicionalmente se hacen las cosas. ¿Y cómo hacemos para hacer esas propuestas? Bueno, lo primero que tenemos que considerar es que para innovar no se necesita pensar en cosas que nadie más ha pensado. O sea, el primer mito para innovar es que tiene que ser una cosa que a nadie se le ha ocurrido, que es totalmente fuera de este mundo, que necesita una tecnología totalmente cara, súper científica, de poco acceso, o que son fórmulas que nadie más se ha animado a aplicar. O sea, que son cosas que solo en pequeña escala pueden ser. Por el contrario, nuestra experiencia nos ha demostrado que la innovación parte del principio de ver lo que se ha hecho, analizarlo y buscar las formas de mejorarlo. Es así de sencillo. Entonces, es muy posible que ninguna de las cosas que les vamos a decir el día de hoy por sí solas sea una gran novedad. Pero lo que quisiéramos invitarlos es para que abran su mente a la posibilidad de incorporarlas y organizarlas en un nuevo modo de pensar los negocios. Bien. Ok, entonces, cuando hablamos de innovación en agronegocios, nuestro punto de partida es que deben ser negocios sostenibles, es decir, deben ser negocios que sean ambientalmente responsables, socialmente justos y económicamente rentables. Ese es nuestro punto de partida. A este punto de partida le vamos a agregar otra oportunidad de innovación que tiene que ver con los negocios inclusivos. Bueno, es posible que no hayan escuchado sobre el tema y si lo han escuchado, pues lo hacemos a manera de repaso. ¿Qué son los negocios inclusivos? Básicamente es un concepto teórico que en el 2004 fue generado por el profesor C.K. Prahalad. Y el profesor Prahalad indicaba que le parecía increíble que los negocios a nivel mundial estuviesen concentrados más o menos como en un 30% de la población mundial. Es decir, si vemos la pirámide de la riqueza global, el grueso del volumen de los negocios se está dando más o menos en las primeras 3 partes, que acumulan más o menos el 97% de la riqueza mundial. Entonces, el mundo ha estado haciendo negocios para los que tienen poder adquisitivo. Sin embargo, queda un 71% de la población mundial, que en volumen es un montón, que solo tiene el 3% de la riqueza, pero que significa una gran cantidad de personas y por ende de oportunidades. Entonces, el doctor Prahalad lo que dice es que tenemos que hacer negocios con la base de la pirámide, porque por volumen podemos encontrar ganancia. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, en los negocios inclusivos tenemos, si ven la figura que acabo de agregar, el círculo rojo, que es la base de la pirámide, es este 71% de la pirámide de la riqueza mundial, que tiene tan solo el 3% de la riqueza. Y para poder desarrollar un negocio inclusivo, necesitamos contar con el apoyo de empresas ancla. ¿Cómo se definen estas empresas ancla? Son empresas que tienen capital adicional disponible para realizar inversiones que obviamente tienen que ser rentables. Entonces, ¿cómo pueden ser ese tipo de inversiones? Bueno, podemos ver a la base de la pirámide como proveedor o distribuidor. Los podemos ver como proveedores de materias primas, por ejemplo. En este caso, se hacen acuerdos con las empresas anclas para que las empresas anclas compren a un precio justo y al mismo tiempo, las empresas anclas pueden hacer negocio con la base de la pirámide, ofreciéndoles financiamiento, acceso a servicios de desarrollo empresarial como insumos, etcétera. Es decir, la empresa ancla se vincula realmente con la base de la pirámide para lograr que se produzca el volumen y la cantidad que necesita para hacer crecer su negocio. En cuanto a distribución, pasa, por ejemplo, en el caso de algunas empresas en la base de la pirámide, pongamos un ejemplo, cooperativas, que tienen almacenes de suministros o supermercados. Entonces, alguna empresa ancla que tiene una gama grande de productos puede contactar a esta empresa en la base de la pirámide y delegar en ella, otra vez a través de un modelo de negocios, delegar la distribución de estos productos en zonas más remotas. ¿Cuál es la ventaja de este modelo de distribución? Que le baja los costos de distribución a la empresa ancla
y mejora los porcentajes de cobro, porque la empresa en la base de la pirámide tiene más posibilidad, más facilidad de ir a hacer la gestión de compra y venta y los trámites de cobro y distribución. Por otro lado, la base de la pirámide también puede ser un consumidor. Por ejemplo, si la empresa ancla es una empresa grande, distribuidora de insumos agrícolas, etcétera, puede colocar a la base de la pirámide como su clientela, brindándole no solo productos a precios más accesibles, porque el volumen de la base de la pirámide permite hacer ese tipo de descuento, sino también complementarlo con servicios de asistencia técnica, de acompañamiento, para hacer más eficiente el uso de los insumos. Entonces, al mismo tiempo, la base de la pirámide, al hacer ese uso eficiente de los insumos de producción, podrá tener mejor rendimiento y podrá tener menores costos. O sea, un mayor aprovechamiento, mejor aprovechamiento de los recursos de producción. Entonces, en resumen, los negocios inclusivos son relaciones comerciales que se establecen entre empresas ancla y la base de la pirámide, donde ambas partes ganan económicamente, es decir, donde ambas partes perciben un beneficio que a la postre es económico y que les permite mejorar, en el caso de la base de la pirámide, sus medios de vida, y en el caso de las empresas ancla, el rendimiento de sus empresas. Es decir, son negocios para hacer crecer el negocio. Son negocios donde ganan todos. Ese es el objetivo de los negocios inclusivos. Bien, volviendo al tema de innovación en agronegocios, nuestro punto de partida, lo ven acá a la derecha abajito, es la sostenibilidad. A eso le agregamos el enfoque de negocios inclusivos. Y finalmente, a la sostenibilidad y a la inclusividad es importante asegurar que la suma de los dos generen resultados concretos en materia de los impactos ambientales, económicos y sociales que estas relaciones o que este tipo de negocio estén dando. Para ponerles un ejemplo, hay una gran empresa tostadora de café que compra café sostenible en una comunidad determinada. Y esta gran empresa anda por el mundo y en su página web lo vemos, que dicen que ellos son súper sostenibles porque compran en comunidades de escasos recursos, un café que es producido en armonía con el ambiente, etc. A la hora de la llegada, vienen sus clientes y les dicen, quiero ver de manera concreta qué es lo que usted está haciendo, porque es que mi café posiblemente vale más, este que estoy comprándole a usted, vale más porque usted me dice que es sostenible, pero bueno, yo quiero que me materialice qué significa la sostenibilidad. Si esa empresa es capaz de devolverle al consumidor resultados concretos sobre el impacto de su acción, es muy posible que se fortalezca y se vaya construyendo una relación de confianza, porque el consumidor va a decir, ok, el precio adicional que estoy pagando o cualquier incentivo adicional hacia el cual estoy contribuyendo está correctamente invertido. Y si podemos demostrar todavía que esos impactos están en función de los objetivos de desarrollo sostenible, logramos de alguna forma armonizar todavía más el lenguaje. Porque recuerden que los objetivos de desarrollo sostenible son acuerdos firmados por todos los países y de alguna forma hay los países deben rendir cuentas sobre su desempeño en estos temas. Entonces, si yo como consumidor siento que mi aporte está sumando a esta causa, obviamente me voy a sentir más vinculada y voy a sentirme más identificada con la compra de ese producto determinado. Bien, entonces, esta es la suma de parte de la fórmula que queremos proponerles el día de hoy. La innovación en los agronegocios pasa por asegurar que estos sean inclusivos, que sean responsables a la hora de demostrar sus resultados y porque sean sostenibles. Nosotros, viendo las siglas, dijimos, bueno, esto suena como a irse. Bueno, pues eso es lo que esperamos. Esperamos ver irse a los modelos de negocios convencionales y esperamos que esta sea la oportunidad para realmente salirnos de la caja, romper nuestros propios esquemas y proponer mecanismos para que todos asumamos nuestra responsabilidad hacia el cumplimiento de estos objetivos de desarrollo, creando y construyendo negocios que se mantengan a lo largo del tiempo y que nos beneficien a todos. Adicional a la fórmula de irse, se deben dar una serie de circunstancias
que son externalidades, pero que sin duda alguna afectan la implementación de este tipo de innovaciones. Debe haber un marco regulatorio basado en incentivos para este tipo de producción, comercio y consumo. Deben haber incentivos, como lo mencionaba anteriormente. Debe haber compromiso de las partes. Si solo el productor está pensando en ser sostenible, estamos mal. Todos los actores de la cadena de valor deben sensibilizarse, deben asumir su compromiso, deben estar dispuestos a dar la milla extra para realmente contribuir a ser parte de un modelo diferente de hacer las cosas. Y finalmente, de todos deben estar sensibilizados, pero de manera muy particular la demanda. Hemos visto que los mercados diferenciados tienen crecimientos realmente pequeños, digamos, a lo largo del tiempo. Sí se ve que hay un crecimiento, pero este crecimiento no es una cosa contundente o que pasa el día de la noche a la mañana, porque la labor de sensibilización pasa por cambiar la forma en que la gente piensa y hace las cosas, y ustedes saben que eso no es una cosa que suceda de la noche a la mañana. Entonces, debemos trabajar muy fuerte en la sensibilización de la demanda también. Reitero y repito nuestro mensaje y nuestra insistencia en que la sostenibilidad es la más grande oportunidad de negocios que tenemos. ¿Qué ventajas hay para este tipo de modelo? Bueno, al tener más controles establecidos en las actividades productivas, se da un incremento en la eficiencia de los procesos y por ende de la productividad. Se pueden tener mayores ingresos porque se pueden reducir los costos. Mejora la calidad de los recursos naturales que tenemos a disposición para producir. En el caso de las empresas, mejora la imagen corporativa al asumir con responsabilidad sus compromisos en materia de desarrollo sostenible. Permite tener una disponibilidad de recursos naturales, sociales y económicos a través del tiempo. Permite el crecimiento y la diversificación del negocio. Este aspecto es súper importante porque entre las grandes empresas, y ahora sí hablo de las grandes fuera del sector agrícola, como General Electric, por ejemplo, Boeing, que están muy comprometidos con el tema de reducir la contaminación ambiental, ellos han dicho que estas iniciativas les ha permitido abrir nuevas líneas de negocios. General Electric, por ejemplo, siempre estuvo en el tema de los electrodomésticos y estas cosas. Ahora están en generación de energía eólica, de construir motores o transformadores más eficientes, etcétera. Entonces, les ha abierto una gama totalmente distinta de oportunidades de negocios que les permite diversificar sus ingresos. Reduce la vulnerabilidad en la cadena de suministros. Este tema es súper importante. Los efectos del cambio climático son innegables, los tenemos en la cara todos los días. Y una de las principales preocupaciones, digamos, de los empresarios del sector es cuando nos dicen, mire, yo tengo un contrato firmado por todo el año para X cantidad de producto y a veces porque llovió mucho o porque no llovió o porque la temperatura bajó, no logro que mi finca dé lo que yo prometí al mercado entregar. Entonces realmente necesito establecer alianzas con organizaciones de productores, con cooperativas, y alianzas de largo plazo. O sea, no quiero que piensen que soy un oportunista, quiero que de alguna forma busquemos cómo acercarnos, pero no sé cómo hablar con ellos. Entonces es muy interesante porque quienes estemos interesados en estos temas vamos a necesitar desarrollar habilidades que nos permitan funcionar como interlocutores entre los grandes empresarios y quienes están en el segmento de producción de las cadenas de valor. Permite diversificar los productos y los mercados, como hablaba hace un ratito, lo que también ayuda a reducir el riesgo. Cuando una inversión está diversificada de los ingresos, pues obviamente si alguna actividad productiva está mal, la otra está un poco mejor y ahí se sostienen. Entonces esto diluye el riesgo comercial. También permite colocar recursos que ya la empresa tiene, asignarlos para otras actividades de innovación, por lo que se diluyen los costos fijos. Permite nuevas oportunidades de crecimiento para el talento humano. En las empresas que están vinculadas a estas iniciativas, de pronto dicen, bueno, vamos a abrir esta línea de negocios, y hay gente que lo ve como una oportunidad de crecimiento y de desarrollo, que los incentiva, que los motiva y que mejora las relaciones de ellos con la empresa para las cuales trabajan, ven como una nueva oportunidad. Y finalmente, bueno, incremento en las oportunidades de empleo. Cuando se desarrollan estas iniciativas
que promueven la inclusividad, los negocios inclusivos, el desarrollo sostenible con justicia social y todo esto, estamos abriendo las puertas para que se den nuevas oportunidades de empleo, nuevos negocios y sobre todo en condiciones más justas para quienes están en la base de la pirámide. Quise aprovechar también para compartirles algunas páginas web de empresas transnacionales que están vinculadas a los temas de sostenibilidad. Prácticamente no hay una sola empresa global, en poco menos medida las que son a nivel nacional, pero en empresas globales, en todas, ustedes van a encontrar que tienen un manifiesto completo de su estrategia de sostenibilidad, de compromiso con el ambiente y con el bienestar de las comunidades, elaboran sus propios reportes de sostenibilidad también. Entonces, es hora de que nosotros, quienes estamos en las comunidades del sur, en los países en desarrollo, pues demandemos ser parte de esto a través de relaciones comerciales más justas para todos. Bien, dicho lo anterior, nos toca ponernos a pensar cuáles son las destrezas que se requieren para poder desarrollar este enfoque y llevarlo a la práctica. Bueno, lo primero, tremendamente importante, poder conocer el marco de la economía mundial, es decir, cuáles son las principales dinámicas que se están dando globalmente en materia económica, cuáles son las afectaciones que tienen para nuestros países y de manera muy concreta cómo inciden estas economías globales en las economías rurales, cuáles son los impactos, cuáles son las vulnerabilidades y de alguna forma cómo anda la capacidad de resiliencia de la ruralidad, de los distintos territorios vulnerables para recibir los impactos que las economías globales generan. Nos trasladamos un poco ya al campo, entender cómo funcionan las economías rurales, cuáles son las dinámicas que hay, cómo se organiza la gente, cómo son las relaciones cuando alguien de fuera del territorio o de la comunidad viene para establecer relaciones comerciales. ¿Cómo y por qué se organiza la gente en la ruralidad? Es importante entender los motivos que llevan a las personas a buscar trabajar juntos, a anhelar realmente mejorar sus condiciones de trabajo. Y es muy interesante porque con el paso del tiempo nosotros y las investigaciones que hemos realizado acá en CATI, hemos visto que muchas de las cooperativas que terminan convirtiéndose en empresas nacieron inicialmente como movimientos de reivindicación de derechos, de acceso al agua y a la tierra. Y entonces de pronto uno las ve que tienen muchas debilidades desde el punto de vista organizativo y más aún desde el punto de vista empresarial. Y cuando uno se va a analizar la historia de su origen, se da cuenta de que no fueron inicialmente concebidas como empresas, sino como juntas de agua o como comité de siembra de árboles, etc. Entonces, es necesario que entendamos cómo son todas esas dinámicas para poder proponer alternativas que sean afines, digamos, a los intereses que ellos tienen y a sus preocupaciones. El tema del cooperativismo, la asociatividad, como una herramienta para mejorar las oportunidades de los pequeños productores de insertarse exitosamente en cadenas de valor. También se necesita entender el tema de los objetivos de desarrollo sostenible y cómo lo que nosotros hacemos desde nuestros distintos frentes contribuyen a que estos se den y por qué es importante que estos se den más allá del discurso político o más allá de las grandes cumbres. Realmente son objetivos que reflejan la forma y el camino hacia donde debe ir el mundo y por esto de alguna forma deberíamos encaminar todos nuestros esfuerzos a sumar en esa dirección. Se necesita también entender muy bien y poder aplicar todo el concepto de sostenibilidad desde el punto de vista de que tanto el impacto ambiental favorable como la justicia social y la rentabilidad económica deben ir de la mano, es decir, no puede prevalecer uno sobre otro. Tradicionalmente el aspecto económico ha prevalecido muchísimo, más recientemente se trata de que sea el ecológico, pero buscamos que sea un balance entre las distintas acciones. Se necesita entender cómo el pequeño productor de su finquita puede realmente integrarse en cadenas de valor y también desarrollar las habilidades y la capacidad de análisis para entender cómo las grandes empresas de nuestro sector pueden vincularse a negocios sostenibles. Se necesita entender principios básicos sobre la administración de empresas, el proceso administrativo que se basa en planificar,
organizar, dirigir y controlar todos los recursos que están al servicio de la empresa, sin duda alguna. Es muy importante tener los principios de manejo financiero del negocio, de desarrollo de mercados innovadores. Este es un tema particularmente interesante y en el cual nosotros hemos insistido mucho. Desarrollar modelos de negocio, es decir, ahorita lo hablamos en la generalidad de las cosas, pero por ejemplo, cómo poder pensar en el ganadero que está en Guatemala, pequeño productor que tiene un poco de ganados, que tiene un poco de granos, cómo podemos desarrollar un modelo que de alguna forma le permita a este pequeño productor insertarse en estas economías. Entonces, el desarrollo de oportunidades de negocios vincula aspectos como la creación de una propuesta de valor, que es fundamental como punto de partida para avanzar en esta dirección de innovación. Entonces, es muy importante poder tener estas destrezas, la capacidad de ver los modelos de negocios como una oportunidad no solo para generar ingresos, sino también beneficios que en principio pueden ser intangibles, pero que responsablemente debemos reportar, tanto para beneficio nuestro como para beneficio del entorno en el que vivimos. Se necesita conocer aspectos fundamentales del comportamiento de las cadenas de valor, cómo se escala a través de ella, cómo se desarrollan, se necesita también desarrollar capacidades para generar productos sostenibles, cómo incorporar las tecnologías de información y comunicación al servicio de todo esto que estamos viendo acá. La inclusividad. Pasa mucho que en nuestro campo cada vez es menos la participación de las mujeres y de los jóvenes. Si realmente el tema de la sostenibilidad pasa por un efecto de prolongar en el tiempo la actividad de producción agropecuaria, pues sin duda es importante que analicemos las oportunidades reales que hay para insertar de manera adecuada y permanente la participación de estos actores tan claves en las economías rurales. El manejo de la ética en estos negocios para realmente construir relaciones de largo plazo. Cómo manejar la calidad, cómo definir la calidad y cómo proponer diferenciación socioambiental, es otro tema clave. El tema de las certificaciones, sus pros y sus contras. Y finalmente, cómo insertar todo esto en modelos de negocios inclusivos que nos permitan dar respuesta no solo a las necesidades de corto plazo, tanto de las empresas como de las comunidades, sino también que nos permitan construir relaciones de largo plazo, que de alguna forma estabilicen un poco las condiciones en que se comercializan los productos agropecuarios. ¿Quiénes podrían aprovechar las ventajas de este enfoque? Bueno, sin duda alguna. Representantes, miembros, delegados de empresas cooperativas pueden aprender muchísimo del enfoque de innovación en agronegocios. Las instituciones de gobierno, de desarrollo, agricultura, recursos naturales, turismo, comercio, exportaciones. Quienes están en parques nacionales, esta es una de las cosas que a mí más me sorprende porque, como lo hablábamos al inicio, tristemente el enfoque de sostenibilidad parece que se quedó parqueado en las actividades de producción y no necesariamente está vinculado con las actividades de conservación y protección de recursos naturales. Es importante recalcar que todas las actividades, ya sea producción, conservación y consumo, etcétera, deben asumir el concepto de sostenibilidad como parte de su quehacer. Ningún parque nacional va a vivir perpetuamente del presupuesto del Estado, más ahora que los presupuestos cada vez son más pequeños. Entonces tenemos que ver la forma de hacerlos autosostenibles, de que puedan generar mayores ingresos y que puedan seguir creciendo y desarrollando su labor. Personas que están vinculados a la venta de insumos de producción, todos los actores de la cadena de valor, desde quienes están en el sector de producción, quienes están en transformación, distribución, hasta el consumidor final. Quienes están vinculados a actividades de venta de insumos agrícolas, empresarios grandes, medianos y pequeños del sector agro, y cuando hablo de agro me incluyo forestal, acuacultura, piscicultura, pecuario, todos los que tengamos que ver con el manejo y gestión de nuestros recursos naturales. Personal de agencias de cooperación internacional, esto es súper importante, necesitamos realmente hacer un cambio en la forma en que los proyectos de cooperación ven los negocios, que sean negocios de largo plazo, no solo talleres ahí para recoger firmas y fotos, sino que realmente podamos inducir, que podamos lograr que los apoyos que llegan a través de las agencias de cooperación internacional tengan un aporte sustancial
donde haya presencia de las empresas privadas, de las cooperativas y organizaciones en la base de la pirámide, para que realmente esto sea un esfuerzo que fructifique. Entes de financiamiento, sin duda, microfinancieras, bancos, organizaciones de financiamiento solidario, también pueden aprovechar mucho las ventajas del enfoque que aquí proponemos. Bueno, pues preocupados un poco por la necesidad que tenemos de formar profesionales, personas que faciliten todas las interacciones que hemos visto a lo largo de esta presentación y todos los retos que la innovación en agronegocios sostenibles presentan para quienes estamos en esto, pues nos hemos reunido un grupo de profesionales acá, interno de CATIE y externo también, para desarrollar lo que conocemos para nuestros efectos como Ganemos. Ganemos es la maestría en modalidad virtual de gestión de agronegocios y mercados sostenibles que vamos a dar por primera vez este año. Y realmente hemos logrado reunir un equipo de profesionales con entre 15 y 28 años de experiencia, que en su mayoría son empresarios o han sido empresarios, que son investigadores, estudiosos de todos estos temas. Y lo más importante, creo yo, es que son profesionales que asumieron el reto de replantear la forma en la que tradicionalmente hacemos las cosas. Cuando nosotros hablamos de mercados, por ejemplo, y alguien dice, bueno, sí, es que el precio de los commodities se fija por la bolsa. Bueno, y que alguno de nosotros diga, bueno, ¿y si no? ¿Y si podemos plantear un mecanismo de mercado que no esté regido nada más por la fuerza de la oferta y la demanda? Cuando nosotros logramos llevar la discusión hacia esos niveles es donde realmente entendemos que el nuevo modelo, el nuevo sistema global, el nuevo mundo en el que estamos viviendo no puede sobrevivir con modelos convencionales de negocios. Y yo particularmente estoy muy feliz de haber coordinado todo este trabajo con estos profesionales y bueno, algunos que no están ahí en la foto, porque realmente todos hemos asumido ese reto. El reto de replantear esquemas, de construir nuevo conocimiento a partir de nuestra experiencia y ponerlo al servicio de los estudiantes que participen en esta maestría. No para que lo asuman como tal o para que lo asuman como una única verdad, sino para que a través de esta maestría los estudiantes lo puedan llevar a un siguiente nivel de innovación, que nos sigamos, como decimos nosotros, punzando y provocando para realmente dar soluciones verdaderas, soluciones reales a todos los problemas que estamos enfrentando en temas de comercialización de productos agrícolas. Bien, hasta aquí queda un poco mi intervención. Yo voy a aprovechar para dejarlos en compañía de Adriana Escobedo, que es la directora de la Unidad de Desarrollo de Agronegocios de CATI, quien les dará más información sobre el programa de maestría. Sí, otra vez, buenos días a los que no me habían escuchado al inicio. Sí, antes de eso agradecemos mucho los comentarios y las preguntas que nos han estado compartiendo. Vamos a leer solo algunas de ellas para que la sesión no se haga muy larga. Estas son preguntas que sí le pediría a Sid que nos apoye. Camelo hace la pregunta, en el modelo IRSE, ¿también se comparten los riesgos? Normalmente solo se asume el pequeño productor. Sin duda. O sea, cuando hablamos, por ejemplo, de que en IRSE y la compone el tema de negocios inclusivos, ahí recuerda que cuando hablamos de negocios inclusivos decimos que son relaciones donde tanto la empresa privada como el pequeño productor participan de manera activa, se involucran, construyen juntos el modelo de negocio que van a hacer. Entonces, sin duda, no solo comparten los beneficios. Los negocios inclusivos son un modelo pensado para compartir los riesgos, sin duda. Entendiendo, eso sí, que la empresa ancla va a tener mayores recursos y capacidad de enfrentarlos que un pequeño productor. Es decir, los negocios inclusivos, la gran ventaja que tienen es que reconocen a cada parte con sus fortalezas y sus debilidades. Entonces, permite durante la etapa de diseño del negocio considerar esas variables de manera más proporcional. Comparto tu preocupación, claro. Ok, luego está Luis Diego. Dice, mi empresa tiene programa de responsabilidad empresarial y hace poco ambiental. ¿Se puede sugerir que entre bajo este modelo y respetamos el precio de los proveedores? Me imagino que eso está vinculado a negocios inclusivos. Bueno, un detalle que tiene que ver con cómo conceptualizamos los términos, ¿verdad? A mí me pasa que cuando yo digo, voy a hablarles de negocios inclusivos,
¿qué se imaginan que es? Y la gente dice, ah, son negocios para discapacitados, o sea, andan por todo lado. Entonces, la parte de tener un concepto claro es muy importante. La responsabilidad social empresarial como tal, en la forma en la que se definió, era básicamente devolverle algo a la comunidad. Y cuando hablamos de devolverle algo a la comunidad, puede ser devolverle a través de un negocio inclusivo, responsable, bien estructurado, que rinde cuentas sobre sus impactos, etcétera, o puede ser ir a pintar una escuela. Entonces, es muy importante la parte de la semántica, porque hay personas que a mí me dicen, bueno, sí, es que nosotros hacemos responsabilidad social empresarial y tenemos gran impacto. Y yo, bueno, pero ¿qué es lo que hacen? Sembramos árboles. Yo, bueno, sí, está bien, o sea, sí tiene un impacto, están ayudando a la captura de carbono, no sé, etcétera. Pero si a mí me ponen a escoger entre un modelo de responsabilidad social empresarial que tiene acciones puntuales o un modelo de negocios inclusivos que busca construir relaciones de largo plazo, yo me quedaría con el segundo. Habría que ver en detalle en el caso de tu empresa cómo plantearon la responsabilidad social, pero si tiene estos componentes de justicia social, responsabilidad ambiental y rentabilidad para todas las partes, sin duda califica como un modelo de negocio sostenible. Igual, bueno, tenemos muchos comentarios sobre gente intercambiando si alguien está en cacao, si alguien está en vegetales frescos, y eso es una muy buena oportunidad que después podemos estar hablando más adelante también para todos los que puedan incorporarse al programa de maestría. Acá hay otra pregunta, dice Sonia. Generalmente los productores están dispuestos a invertir por un negocio sostenible, pero sus compradores no siempre dan un precio preferencial al productor. Esto lo he visto en agricultura con los programas de certificación. Sí, bueno, definitivamente. Y no sé si en el caso concreto de Sonia estará hablando de las commodities más convencionales, café, cacao. Y sí, efectivamente eso sucede. Y es triste porque la bolsa como tal, que es la que está fijando el precio a punta de oferta y demanda, no tiene idea de cuáles son los costos de producción de un producto, ¿verdad? Entonces, si yo les digo, bueno, que un producto se genere bajo medidas de sostenibilidad, vale tanto, entonces me dicen, sí, pero está la bolsa que dice tal otro. Entonces, ¿qué es lo que podemos concluir así rápidamente? Bueno, que el establecimiento de precios de los commodities vía la bolsa no es sostenible, punto número uno, eso es clarísimo. Y segundo, plantea el reto, ¿y qué vamos a hacer al respecto? Tenemos uno de los cursos en Ganemos que precisamente se dedica a eso, a ponernos a pensar qué es lo que vamos a hacer, cómo nos vamos a salir de ese canasto de bolsa. Es que la bolsa más tanto, y más tanto a veces es solo un poquito que no alcanza para cubrir los costos. ¿Por qué le exigimos tanto al campo y estamos tan poco dispuestos a dar como mercado? Todas esas interrogantes las queremos desarrollar para construir esas alternativas, pero sin duda yo me animo a sostener en cualquier lugar que la fijación de precios vía bolsas o en mercados convencionales de commodities es absolutamente insostenible y que necesitamos sentarnos a pensar qué vamos a hacer al respecto. Sí, tal vez bueno, igual nos comentan sobre diferentes experiencias que hay por ejemplo, nos hablan de Nitlapán con un modelo de negocio para desarrollar emprendimientos rurales basados en microfranquicias, y también el caso del PNN Colombia, que también tiene una evaluación de sostenibilidad para identificar modelos de economía rural y apalancamientos. Pero dentro de estas, tal vez para ir cerrando, una pregunta muy interesante. Bueno, Sid habló sobre las ventajas de este tipo de modelos. Nos preguntan, ¿hay desventajas y cuáles serían? Bueno, yo creo que la principal desventaja que tenemos ahorita es que es la recepción del mensaje que nosotros queremos dar. Es decir, a la gente le empieza a sonar y le parece interesante que algo sea sostenible y qué bonito, pero cuando le dicen, por ejemplo, y vale tanto, el nivel de sensibilización no necesariamente permite obtener el costo que implica llegar al valor real del producto. Entonces, yo creo que la principal debilidad del enfoque es que tenemos mucho que construir, mucho trabajo que hacer todavía en materia de la demanda. Y hablo especialmente de la demanda del consumidor final. Yo creo que las empresas grandes que están en esto ya sienten pasos de gigante cerca. Muestra de eso son estas páginas web que les puse como ejemplo. Entonces, pero necesitamos una demanda más contundente, un convencimiento mayor
de parte del consumidor final para poder realmente echar a andar estos modelos, porque como yo les decía ahora, tradicionalmente se ha visto que el crecimiento de los mercados diferenciados realmente es marginal. O sea, a lo largo del tiempo hemos logrado avances importantes, pero hay países donde no se puede ni siquiera hablar de orgánico, ¿verdad? Que sería como un ejemplo. Ese sí, sí, orgánico, pero hasta que le cobran. O orgánico, sí, sí, pero hasta que se le ve la calidad. Entonces, tenemos mucho trabajo que hacer en materia de sensibilización del valor real que implica generar negocios y mercados sostenibles. Bueno, entonces sí, damos por cerrado esta parte de la presentación. Agradecerle a Sid y a todos los que han estado comentando. Ajá. Solo tal vez un detalle adicional. Me gustaría compartirles a quienes nos están acompañando hoy, el día de hoy, que Ganemos, que esta maestría que hemos llamado con tanto cariño Ganemos, lo que busca es que ganemos todos. Es decir, que esto sea desarrollo sostenible no solo para los pobres o desarrollo sostenible para la base de la pirámide. Es un desarrollo para todos, donde podamos participar todos y asumir las responsabilidades y los riesgos de manera equitativa, ¿no? Obviamente conociendo las particularidades de cada actor. No es una maestría de administración de negocios convencional. Esto es un enfoque muy específico, es un enfoque que busca dar soluciones a partir de los retos que estamos enfrentando como profesionales y como mundo realmente, como territorios, comunidades, como empresarios en este momento. Y también quiero a quienes no han tenido la oportunidad de llevar educación a través virtual, quiero compartirles que una de las grandes riquezas que tenemos en nuestra plataforma, y esto se los puedo decir después de 6 años de estar dando educación virtual, es que el método a través del cual hacemos nuestro trabajo promueve mucho el intercambio entre ustedes, el intercambio de información, de conocimiento, y al final se construyen relaciones maravillosas que permiten también hacer crecer su perfil profesional. Así que sea esta una invitación para que ojalá nos puedan acompañar en la maestría de gestión de agronegocios y mercados sostenibles. Buenas tardes.